En esta hora continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y llegamos ya al capítulo número 9. Así es que vamos a mirar los primeros 8 versículos. Dice así la palabra de Dios, Marcos 9 del 1 al 8. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Hoy rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga iluminación a nuestro entendimiento, para que esta palabra, Señor, sea iluminada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, para que esta palabra sea parte de nuestra propia vida, de nuestra propia carne. Oh Dios, tu palabra dice que tú escribirías tus leyes, escribirías toda tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que te rogamos, oh Dios, por tu Espíritu Santo, que esta palabra sea escrita en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. En el capítulo anterior de Marcos, capítulo 8, verso 29, habíamos visto la pregunta que el Señor Jesús le hacía a sus discípulos, y Pedro la contesta de una manera muy categórica. La respuesta es, dice allá: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, pregunta el Señor Jesús, y Pedro pues declara: tú eres el Cristo. De tal manera que todo lo que viene hasta aquí de este evangelio de Marcos, y lo que a partir de este momento se genera, fluye a través de esta declaración que ha hecho el apóstol Pedro. De tal manera que reconocer a Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, pues es hacer el juicio correcto con relación a Él. Y precisamente en esta sección la confesión de Pedro se confirma. Y lo que afirmó que por fe sería verificado mediante la transfiguración del Señor, de tal modo que su gloria divina se haría visible. Ahora, después de que Pedro hizo esta declaración o esta confesión, ¿sí?, el Señor Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, como dice el verso 31 del capítulo 8. Ahora, Pedro estaba ante esa declaración que hizo el Señor Jesús, estaba consternado, estaba horrorizado, y en su ignorancia se atrevió a reconvenir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que reconvenirlo fuertemente, lo reprendió. Le dijo de una manera muy enérgica: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, como dice el verso 33. Al igual que el pensamiento del resto del pueblo, la idea precisamente de que el Mesías fuera asesinado, pues ellos no lo comprendían, no aceptaban eso, ni los 12 pues tampoco. Y más tarde nuevamente el Señor reafirma esta enseñanza que les está dando. Él les decía que el Hijo del Hombre debía ser entregado, debería
morir allí en la cruz, pero ellos no entendían esta palabra. Y una referencia a esta lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 31 al verso 34, donde dice así la palabra de Dios. Y tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. De tal manera que Pedro y el resto de los apóstoles, ellos querían ver o anhelaban esa gloria del reino, pero no tenían dentro de sus planes la cruz. Y recordemos que el apóstol Pablo describe la cruz como piedra de tropiezo para el pueblo judío. Y lo vemos precisamente allí en la carta, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. De igual manera lo menciona allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 11, donde dice así la palabra del Señor: Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y después de darles a los apóstoles esta noticia, para ellos abrumadora, descorazonadora, bueno, fue una noticia muy triste para ellos, Jesús los animó, diciéndoles que el Hijo del Hombre regresaría un día en la gloria de su Padre con los santos ángeles, como lo menciona allí el capítulo 8, verso 38 de Marcos, donde dice así la palabra del Señor: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De tal manera que fue difícil para los discípulos aceptar que Jesús iba a morir. Y lógicamente pues fue mucho más difícil cuando eso en realidad sucedió. Y el Señor también les dice, como dice aquí en el texto de Marcos 9:1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Y esto de gustar la muerte pues es una expresión coloquial común hebrea, para el morir. Y continúa diciendo: hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. De tal manera que el Señor estaba prometiendo un anticipo de ese reino. Y aquí la palabra griega se puede traducir como el esplendor real. O sea que el Señor aquí se estaba refiriendo a su transfiguración, que sería presenciada precisamente por Pedro, por Jacobo y por Juan. Ahora, la manifestación visible que el Señor hizo de su gloria divina en el momento de la transfiguración fue el milagro más trascendental que está registrado en el Nuevo Testamento antes de la misma resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y esto qué hace? Pues reforzar la confianza de los apóstoles en la venidera revelación de la gloria del Señor. Recordemos que cuando Dios en el Antiguo Testamento aparecía de manera visible, siempre lo hacía en alguna forma de luz. De tal manera que en múltiples ocasiones Dios se manifestó. Por ejemplo, cuando se inició el servicio de los sacerdotes, el Señor se manifestó de igual manera al pueblo de Israel, también a Moisés, cuando el tabernáculo fue terminado, también cuando Israel se rebela contra el Señor allí en Cades Barnea, también cuando se expuso el pecado de Coré, de Datán y de Abiram. ¿Sí? Y cuando el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Aarón, de igual manera también en Meriba y más adelante en la dedicación del templo.
y al mismo profeta también Ezequiel. Y Abacú, en el libro de Abacú se da una palabra profética con respecto a la manifestación de la presencia del Señor, allí en Abacú 2:14, donde dice así la palabra del Señor, dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. De tal manera que el propósito de la aparición de Dios en cada uno de estos casos fue fortalecer la fe del pueblo. Ahora, el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, fue la revelación pura de la gloria de Dios. Allí en Primera de Corintios 2:8, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y en 2 de Corintios también el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 6, el apóstol escribe: es de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De la misma manera, el autor de Hebreos, allí en el capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De tal manera que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y, como dice la palabra, la imagen misma de su sustancia. Santiago también se refiere a él como nuestro glorioso Señor Jesucristo, ahí en Santiago capítulo 2, verso 1, donde dice así la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, esa gloria del Señor estuvo velada durante toda su vida, a excepción precisamente de la transfiguración. Y fue revelada esta gloria con señales milagrosas, mas no en una apariencia visible, sino hasta este momento. De tal manera que esta experiencia que vieron, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 14, vieron su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. Esto transformó a estos 13 discípulos, a estos 3 apóstoles del Señor Jesucristo. Y ya casi al final de su vida, el apóstol Pedro recordó, la manifestación de esa gloria de Cristo que ellos presenciaron. Lo podemos ver allí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 16 al 18, donde dice así la palabra del Señor: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, muy bien. Entonces comencemos a mirar nuestro texto. Ya vimos el versículo 1, miremos versículo 2 y 3 del capítulo 9 del Evangelio de Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Recordemos que Pedro, junto con Jacobo y Juan, conformaban pues el círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Fueron los amigos más allegados de él. Ellos 3 fueron los que presenciaron la resurrección de
que Jesús hizo de la hija de Jairo cuando lo vimos allí en el capítulo 5 de Marcos. Y además estuvieron con él en Getsemaní. Ahora el Señor Jesucristo los llevó como acompañantes. Y recordemos que la ley decía que toda verdad debía confirmarse por 2 o 3 testigos. Allí en Deuteronomio capítulo 17, verso 6 dice así la palabra del Señor. Por lo dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. De igual manera el Señor Jesús lo reafirma allí en el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 16, donde dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que el Señor los llevó, dice la palabra, aparte, solos, a un monte alto, pues para orar, como lo dice también en Lucas capítulo 9, verso 28. Dice así la palabra del Señor en Lucas 9, 28, que es el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El monte al que se refieren aquí posiblemente sea el monte Hermón, que tiene una altura más o menos como de 3.088 metros. Y pues es la montaña más elevada en toda esta vecindad de Cesarea de Filipo, donde se llevó a cabo la confesión de Pedro. Recordemos que él estaba allí en esta región. Y la descripción que hace realmente Marcos, aquí pues dice que simplemente que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y pues mientras los discípulos dormían, como lo dice Lucas 9:32, donde dice que y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pues muy posiblemente de tristeza y ante la perspectiva de la muerte del Señor, como más tarde volvería a ser el caso en Getsemaní. Dice la palabra que se transfiguró. Ahora esta palabra transfiguró se traduce de una forma del verbo metamorfo, de la que se deriva la palabra precisamente metamorfosis en español. Y esto hace pues referencia a una transformación total, a una transformación radical. Y en este texto, como en el texto de Mateo 17, donde también está la transfiguración, que es el pasaje paralelo en este evangelio, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí también la palabra transfiguración implica una transformación radical. Y esta palabra transfiguración también aparece en Romanos capítulo 12, verso 2 y en 2 Corintios 3, 18, donde se está refiriendo precisamente a la transformación que produce la salvación en la vida de los que han creído en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, la naturaleza del Señor Jesucristo no cambió, lo que cambió fue su apariencia. O sea que la gloria brillante de esa naturaleza divina resplandeció a través de ese velo de su propia humanidad. Como lo menciona Lucas allí en el capítulo 9, verso 29. Dice así la palabra del Señor, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. De tal manera que no solamente fue el rostro del Señor Jesús que resplandeció, mira lo que sigue diciendo la palabra allí en Marcos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Mateo también afirma allí en el capítulo 17, verso 2 del Evangelio, que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Lucas afirma que su vestido, o sea, se volvió blanco y resplandeciente, o sea que tuvo destello, brilló como un relámpago. O sea que esa fue la gloria radiante que tanto Pedro, Jacobo y Juan vieron cuando ellos despertaron. Jesús había poseído esa gloria
esencial desde la eternidad, como lo menciona allí el apóstol Juan en el capítulo 17, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Ahora, Padre, dice Jesús, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, esta gloria pues había estado velada hasta ese momento en que Él la manifiesta. Y esta gloria será revelada plenamente a todo el mundo en el futuro, como lo menciona allí el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 30, donde dice así la palabra del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De igual manera lo menciona en el capítulo 25, verso 31 del mismo Evangelio de Mateo, donde dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vemos que la palabra también tiene la descripción de ese acontecimiento cuando el Señor venga. Lo podemos ver allí en Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 16, donde dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y anhelamos y esperamos ese día con gran expectativa y gozo. Muy bien, continuemos con Marcos capítulo 9, verso 4, y dice así la palabra. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Aquí aparecen Elías y Moisés en cuerpos visibles y gloriosos, como lo dice allí el capítulo 9 de Lucas, verso 30 y 31. Dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, los apóstoles pues no habrían reconocido a estos dos hombres glorificados, y posiblemente ellos mismos te debieron presentar, o el Señor Jesús se los presentó a los discípulos. De tal manera que cuando los discípulos ya despertaron por completo, como dice allá Lucas 9:32, en su segunda parte, donde dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. O sea que se dieron cuenta de que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús, y estaban hablando precisamente acerca de la muerte del Señor Jesús. De tal manera que esta transfiguración, ¿cierto?, tenía un propósito de preparar a los discípulos para la muerte del Señor Jesucristo que vendría próximamente. De tal manera que pues, Jesús iba a morir, pero eso no iba a cambiar el plan de Dios, ni la gloria que habría de venir. Y el testimonio de estos dos importantes hombres, como lo son Elías y Moisés, pues confirmó la realidad de que el Señor Jesús iba a morir. Ahora, recordemos que Moisés fue el líder pues, más honrado en la historia del pueblo de Israel. Fue quien guió todo el éxodo desde Egipto
cuando Dios rescata a su pueblo allí del cautiverio, tenía la autoridad de un rey y nunca tuvo un trono. Actuó él como un profeta, proclamó la verdad de Dios a la nación. También actuó como sacerdote, pues intercedió delante de Dios a favor de su pueblo. Moisés fue quien escribió los primeros 5 libros que aparecen hoy en día en la Biblia, o sea, el Pentateuco. Y fue pues el instrumento que Dios utilizó para entregar su ley al pueblo de Israel. Ahora, Elías fue guardián de la ley. Luchó contra toda violación de la misma. Él batalló con valor y con poderosas advertencias de juicio contra la idolatría de Israel. Ahora, su predicación fue respaldada por milagros asombrosos. De tal manera que no ha habido profeta y legislador como Moisés, ni profeta como Elías. O sea que ellos son los más confiables testigos del sufrimiento y la gloria del Señor Jesucristo. De tal manera que esta transfiguración y los personajes allí presentes, pues dio a los apóstoles mucha más seguridad y la confianza de que en la muerte del Señor Jesucristo se cumpliría el propósito de Dios. Y lo escucharon precisamente de labios de Moisés y de Elías. Muy bien, miremos los versículos 5 y 6 del capítulo 9 de Marcos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Démonos cuenta que Pedro no podía permanecer callado, a pesar de la tremenda exhortación, la reprimenda que había recibido hacia atrás un buen tiempo, ya un buen rato, cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Vuelve Pedro e interrumpe la conversación, ¿sí?, que se está dando entre Jesús, entre Moisés y Elías, y comienza a decir: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. De tal manera que en el corazón de estos 3 discípulos había un temor santo, que se mezcló como con la admiración de esta experiencia gloriosa e incomprensible. Y Pedro hace la sugerencia: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y esto precisamente está reflejando el deseo que tenía el apóstol Pedro de que el Señor fuera a la cruz, evitara ese sufrimiento. Y quiso que los 3 permanecieran allí, en este estado permanente, en estados gloriosos, y que se estableciera el reino allí mismo. Ahora, según el relato del Evangelio de Lucas, Pedro habló cuando Moisés y Elías comenzaron a apartarse, con lo que veía escaparse su sueño de ver el reino establecido, e hizo un último y desesperado intento por impedir que esto ocurriera. Pero dice la palabra que él no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. De tal manera que el temor de Pedro lo llevó a expresar lo que predominaba en ese momento en su mente. Y Lucas también añade que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, ahí en Lucas 9:33. Ahora, aquí hay varias cosas que podemos ver. ¿Cuáles serían esas motivaciones a la sugerencia que el apóstol Pedro hizo? Pues todo el tiempo había querido ver el reino establecido y la promesa de Jesús en el versículo 1. Volvamos y miremoslo. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esta declaración que el Señor Jesucristo hizo, pues había como intensificado en Pedro esa esperanza de que pronto el dicho reino se establecería. Y pues tal esperanza alcanzó su máximo nivel cuando despertó para ver a Jesús en un estado transfigurado, ¿sí?, junto con Moisés y Elías. Ahora, sin duda alguna, estos 2 profetas guiarían al pueblo de Israel al reino.
Y precisamente Elías estaba asociado con la venida del reino. Como lo menciona el profeta Malaquías allá en el capítulo 3, verso 1, donde dice así la palabra del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. De igual manera lo menciona también el capítulo 4, versos 5 y versos 6, donde dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De tal manera que el momento de la transfiguración, esta oportunidad en que se encontró Pedro, pues avivó las esperanzas de Pedro de ese reino, del establecimiento de ese reino. Ahora, la transfiguración se llevó a cabo en el mes de Tisrei, o sea, 6 meses antes de la Pascua. Y en ese tiempo precisamente se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, que conmemoraba la salida del pueblo de Egipto. De tal manera que Pedro pudo haber razonado, bueno, habrá un mejor momento para que el Mesías saque a su pueblo de la esclavitud del pecado y lo lleve a su reino justo que durante la fiesta de los tabernáculos. Y recordemos que el profeta Zacarías lo menciona allí, esta celebración en el capítulo 14 del libro de Zacarías, versos 16 al 19, donde dice así la palabra del Señor. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y el 19 dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Terminemos con los versos 7 y 8, donde dice así la palabra del Señor en Marcos 9. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, pues, interrumpiendo la interrupción de que Pedro hiciera a Jesús, a Moisés y a Elías, pues Dios llegó, Dios se manifestó, dice la palabra, entonces vino una nube. Generalmente esas nubes eran pues nubes brillantes porque ahí estaba la gloria del Señor que se manifestaba en luz, estaba la gloriosa presencia de Dios. Dice, y les hizo sombra. Cuando desde la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en el Evangelio de Mateo dice que los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Allí en Mateo 17, 6, donde dice así la palabra del Señor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. De tal manera que el Padre, Dios el Padre, les da una orden, que escucharan al Hijo. Y esto pues es un reproche para Pedro. Y lo que le estaba diciendo es que permanecieran en silencio y que escucharan lo que el Señor Jesús tenía que decirles en cuanto a su muerte. Después de que el Padre termina de hablar, dice la palabra que Jesús se acercó
y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Se encuentra allí en Mateo 17:7. Y como dice Marcos, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. De tal manera que ese anticipo glorioso del reino pues había terminado. El reino de los cielos no se iba a establecer en ese momento. Y lo que ellos acababan de presenciar no fue una visión de la mente, sino fue una experiencia de la presencia real de Dios, sin precedentes desde que Adán y Eva percibieron esa presencia, o estuvieron más bien con esa presencia de Dios mismo allí en el huerto del Edén antes de la caída. Aunque después de esta situación todavía se presentaban dudas o todavía se presentaron malentendidos, pues los discípulos realmente seguían a Jesús y lo siguieron hasta la cruz. Y vemos que hasta después, después de la cruz, ellos dedicaron el resto de sus vidas a predicar. Y predicaban precisamente a Cristo crucificado, como lo dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 1:23, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, al igual que el Señor Jesucristo, al igual que esos primeros cristianos, sus discípulos, sus apóstoles, padecieron. Nosotros también tendremos que padecer por causa del Evangelio antes de experimentar esa gloria del cielo. Allá en Hechos capítulo 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Romanos 8:17 dice que si padecemos juntamente con Él también seremos glorificados. Y el apóstol Pablo lo ratifica nuevamente allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, donde dice así la palabra del Señor: porque también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tristemente, mis amados hermanos, hoy en día se está predicando un evangelio sin costo. Hoy se enseña un evangelio que no se quiere pagar el precio. En lugar de eso se quiere buscar la propia prosperidad, el propio beneficio, el beneficio personal, la comodidad. Simplemente el tener a Cristo como aquel personaje que me da todo lo que yo necesito. Todo lo que le pido, me lo da. Y ese no es el evangelio verdadero. El mismo Señor Jesucristo dijo que todos sus discípulos, todos los seguidores verdaderos de Él, tendrían que estar dispuestos a soportar persecución, a soportar rechazo, a soportar dificultades, como lo manifestamos en el compartir anterior, y aún hasta martirio por causa del nombre de Cristo. Ahora, en medio de estas dificultades, debemos gozarnos, como dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 13, dice: por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Pues sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Como lo dice el apóstol Pablo allí a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De tal manera, mis amados hermanos y amigos, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos recibido el Evangelio, todos aquellos que hemos comprendido la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer, que hemos aceptado
su salvación, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Un día será manifestada la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que le da hambre, este cuerpo que se inclina hacia el pecado, será transformado, dice la palabra, en el mismo cuerpo de la gloria de Cristo. ¡Qué esperanza tan grande! ¡Qué alegría tan poderosa! Esperar aquel día donde el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Cuando Él será manifestado en su gloria, ya no vendrá como el Cristo, sino vendrá como el juez justo, como el Rey glorificado, como el Señor de señores y Rey de reyes. Y con gran gozo y con gran alegría le daremos la bienvenida, y nuestros cuerpos, todo nuestro ser será transformado a la imagen de la gloria suya. ¡Qué gran esperanza tenemos! Todos aquellos que somos cristianos de verdad. Gracias, Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque un día será manifestada plenamente tu gloria cuando venga tu Hijo, el Señor Jesucristo, por segunda vez. Padre, y lo esperamos con gozo, con alegría y con una gran expectativa. Por eso tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Esperamos aquel día donde seremos transformados totalmente. Este cuerpo, Señor, de muerte en el cuerpo glorioso, en la semejanza de la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ver las cosas, Señor, que vendrán, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias porque todo esto se debe, Señor, a la obra que el Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra. Él fue quien nos dio salvación. Él fue, Señor, quien vino a lavar, a limpiar y a perdonar nuestros pecados. Gracias, amado y eterno Dios, por esta salvación tan grande. Y te rogamos que cada día nos des mayor entendimiento y mayor iluminación para que podamos comprender la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz a favor nuestro y a favor de toda la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.